Si lo notaron, hoy este programa o digamos esta cuenta habla diferente. Estamos hablando en tu idioma, estamos hablando en español y debo decírtelo así. Bienvenido a Viva Malta. En este caso estamos hablando en un idioma diferente porque ahora el intercambio cultural va a ser incluso mucho mayor. Por eso estoy acá. Mi nombre es Jim Blondell, vivo en Malta desde hace... Es difícil decirlo, se los voy a contar mejor más adelante. Y la idea de esto es simplemente tener un chat bastante sincero con gente que vive acá en la isla para conocer un poco su camino, para conocer un poco cómo fue que llegaron acá a la isla, esa toma de decisiones y lo que hacen hoy en día. Pero antes de presentarte a una persona hermosa que tengo justo al lado, debo decirle algo, por favor, chicos. Suscríbanse al canal, denos un like, compártanlo. La idea es que la comunidad crezca. Fíjense, estamos caras nuevas acá hablando un idioma distinto, entonces tú te tienes que sumar. Bueno, ya dicho esto y para entrar un poco en calor en Malta es muy fácil. Vivimos en una isla hermosa en el medio del Mediterráneo y esta isla hermosa también tiene bellezas que la habitan. Y una de esas bellezas que la habita se llama Oriana García. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás hoy, Oriana? Pues muy bien, tranquila. Muy bien. Sí. Sí, te siento, mira, con una energía increíble, me encanta. Es que es mi primera entrevista. ¿En serio? Sí, para hablar de Malta. ¿En serio? ¿Es tu primera entrevista Sí, en la señor, vida? en la vida. Bueno, coméntame, ¿de dónde eres? Vamos a hacerlo así, ¿de dónde eres? Bueno, soy de Caracas, soy de Venezuela. ¿Sí? Y tengo 8 años en Malta, un poco más. Tenemos tantas cosas en común. Tenemos que... Yo también yo también soy venezolano. Mucho tiempo en la isla también, Sí, pero tú tenemos eres de La Guaira. muchísimo, claro, soy de un anexo de Caracas que se llama La Guaira. Disculpe, no es nada para ofender, pero ese tipo de chiste que hacemos en nuestra nación. Así que, nada. Oriana, tienes 8 años en la isla. Bueno, bienvenida a Viva Malta. Estoy muy feliz de compartir este espacio contigo, de verdad. No, y gracias por tenerme y vamos a explicar un poquito la dinámica de vivir en Malta, cómo llegamos aquí, por qué tenemos tanto tiempo acá y bueno, explicarle a las personas que aquí se vive bien. Genial. Bueno, un poco para que también conocernos y poder interactuar de esa manera, nos den en sus comentarios ustedes si se sienten un poco identificados con la charla o si alguno de los elementos o de información que estamos dando acá les sirve para poder tomar esa decisión de venirse a la isla, uno nunca sabe. O los que están en la isla le ayuden en su camino, que eso también es importante. Es importante. ¿Alguna vez escuchaste a alguien o cómo fue tu toma de decisiones para venirte acá en la isla? Bueno, fue bastante curioso. Yo viví primero en Madrid, estuve 1 año y medio estudiando allá. Y en ese momento, bueno, estaba con mi expareja y él quiso estudiar inglés. Y en ese momento, hace 10 años atrás, era bastante común que las personas, los venezolanos, salieran un poco del país para estudiar inglés. Y realmente de las opciones que él encontró, vio que Malta era la más viable. Económicamente hablando, era bastante económica. Si querías estar menos de 90 días, pues era más fácil ingresar a la isla. Y casualmente tenía alguien que conocí acá que estaba en la misma onda estudiando inglés. Yo la verdad no sabía dónde quedaba Malta. Cuando él se vino para acá, pues bueno, se encontró con la sorpresa que se vivía bien, había empleo. Para hacer una isla tenías muchísimas actividades que hacer y pues decidimos aventurarnos y darle la oportunidad a Malta, por lo que iban a ser inicialmente 6 meses y bueno, 8 años después seguimos aquí. Claro, eso es fantástico. Mi historia es un desastre. ¿Cómo es la tuya? Es que yo me iba para Manchester. Yo saqué todo, tenía todo, hasta el boleto lo tenía comprado para Manchester. Una semana antes de irme para Manchester me pongo a revisar el Instagram y bueno, tenía un amigo que estaba acá, la estaba pasando bien, fiesta, bote, gente de todos lados. O sea, en la misma foto había gente de todos los continentes. Yo decía, yo quiero eso. Y le pregunté y me dijo que estaba aquí en Malta. Y cuando me dijo que estaba acá en Malta, yo le dije, ¿tú crees que me vaya a gustar la isla? Y me dijo que sí. ¿Y cambiaste todo? Cambié todo. Wow. Cambié todo.
Y aquí estás 10 años después. Y estoy 10 años después acá en la isla, 10 años después. Claro, es que ya cuando tienes tanto tiempo en la isla, sos un viejo en la isla, literal. Es Sí. una eternidad. No, vas teniendo como lords, ¿viste? Es como que el que Ya. recién Sí, llegó, vas poco a poco como escalando en la isla. Sí, en la isla hay como esos grupos y tribus y tú dices, este tiene tanto, este tiene... depende del tiempo que No, tengas. y no te pasa que cuando conoces a alguien que está recién llegando, te dice 6 meses, 2 años, a mí a veces me da como, no vergüenza, pero es como, ya tengo 8 años. Tengo 8 O sea, años. ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo que tengo Aquí 8 se años? rodó bastante. Se rodó bastante. Ah, mira. ¿Eres profesional en qué área? Yo me gradué en comunicación social Ajá. en Venezuela y luego en Madrid estudié marketing 1 año y medio. Y pues nada, aquí en Malta lo bueno es que te da la oportunidad de trabajo, no importa qué, con título, sin título, y he hecho de todo un poco. Bueno, ya vamos a hablar un poco de, Sí. de eso, parece bastante interesante. Extenso. Bueno, compartimos, yo también soy profesional del marketing, pero no comunicación social. Bueno, Ah. comunicación social en Venezuela, Lo más ¿viste? común. Claro, es tipo los reporteros, esas cosas, sí, Sí, con pasión. publicidad, Periodistas, sí, grabando periodistas, por la sí. universidad. Queríamos eso, ¿verdad? Sí, no se logró. A mí me empezó a interesar y apasionar un poco el mundo de los podcasts porque se parecía muchísimo A la radio. sí, a lo que a lo que hacíamos o lo que yo veía que hacían en Venezuela en su tiempo. Y me enamoró el hecho de que yo lo pudiese hacer. Que hoy en día encontrar una oportunidad de ese tipo, dime Ya. tú, es muy difícil, ¿verdad? Sí, pero se puede. Pero se puede, Se claro puede. que sí. En este tiempo que tienes viviendo en la isla, has tenido diferentes trabajos. Cuéntame un poco del primer trabajo que tuviste en la isla, ¿te acuerdas? Sí, fue curioso porque realmente conseguí trabajo muy rápido, cosa que no me pasó en España. En España fueron semanas, meses intentando encontrar algo y cuando llegué acá fue como, bueno, en 3 semanas conseguí trabajo. En ese momento era un poco más sencillo que ahorita, considero yo. Solo por el idioma en ese momento me aceptaron. Era verificar documentación para una empresa que se encargaba, bueno, de la verificación de pasaportes, cuentas bancarias y tal. Yo en mi vida pensé que iba a hacer eso. Pero bueno, fue 1 año y medio importante. Y luego de allí, pues, he trabajado en Hugos, en marketing, luego logré entrar en gaming y 5 o 6 años después, bueno, aquí en gaming, CRM. También diferente de lo que comencé, pero Sí, un no me poco va bien. para explicarle a los chicos la dinámica de la isla. Es una isla muy pequeña en en Pequeño. el medio del Mediterráneo y pasan tantas cosas que no te lo puedes imaginar. Sí. Es tan pequeña la isla que le das la vuelta, no sé, 1 hora o 2 horas. Sí, literal es una roca. Sí, Es una en realidad roca. es una roca gigante. Eso es como que tú vayas a Ibiza, a Formentera, esas rocas así gigantes dicen Ay. Malta de ese tamaño. Solamente por hacer una comparación. Pero es más o menos así. No te imaginas que un lugar tan pequeño ofrezca tantas Sí. oportunidades. Es que si lo ves desde el mapa, un dato curioso, si algún venezolano escucha, es que es una cuarta parte de Margarita. Ujú. Y para nosotros Margarita es una isla, es pequeña, entonces realmente lo pequeño que es Malta cuesta hacerle al otro entender cómo se logra la parte laboral, estabilidad financiera y demás, porque sí es muy chiquita. Claro, pero imagínate, solamente para que lo sepan, a Malta para verla en el mapa le tenés que hacer Hacer zoom zoom, sí. 2 veces. Tienes que hacer 2 veces zoom. Y allí ves a la isla justo de allí debajito de Sí. la botita de Italia. Ah, cerquita de Sicilia. ¿Cómo ¿Has ido, le- has ido a Sicilia? Sí, ¿Has ido a el Sicilia? ferry, ¿Te gusta? me encanta. Qué bueno. ¿A ti? Yo no he ido todavía a Sicilia, pero sé que me va a gustar. Claro, esa es otra cosa que tiene la isla y es que conecta muy bien con toda Europa y el mundo. Sí, a pesar de que tienes que tomar un avión para cualquier parte, al ser tan principal, de verdad que es muy fácil viajar. Ay, sí, qué drama. Hay mucho. Sí, como es una isla pequeña, también te consigues con drama. Hay gente que Sí. dice que la isla es muy pequeña. Yo siempre lo digo, qué genial que sea pequeña. Vas al aeropuerto en 10 minutos. ¿Has viajado a Ciudad donde tienes que irte al aeropuerto 5 horas? 5 horas, luego en el aeropuerto 5 horas más. Tomas un tren para ir al Ya. aeropuerto. ¿En qué ciudad viven? Coméntenos en los comentarios. Déjanos en los comentarios. Díganos dónde viven porque me parece muy ¿Y curioso. cuánto tiempo toman para ir al aeropuerto? Claro, también. Como te dije hace ratito, compartimos la misma profesión.
Mi camino acá en la isla también fue, mira, no sé, alguien me arrastró por un camino porque no fue tan fácil. Yo siento que me agarraron, me arrastraron desde Chirquegua hasta Vircebulla Ya, para poder, ¿sabes? A ver, mi primera oportunidad, la primera vez que vine a la isla, estudié inglés. ok. Estudié inglés por 4 meses. Mi inglés quedó así como guatu guatu chaca chaca, ¿sabes? Un inglés que podía comunicarme. Yo le decía a la gente, mira, que la gente espera mucho de vos cuando estás estudiando inglés y quieren que hables inglés perfecto. Nadie va a hablar inglés perfecto, nada más estudiando 4 meses o 2 meses, ¿verdad? Sí, no, y creo que también lo bonito de las islas es eso, que trabajas con tantas personas internacional que ninguno tiene el inglés perfecto. No estoy Sí, diciendo que aquí no tengas buen inglés, tienes que tener un buen nivel, pero realmente llega a ser hasta divertido, claro. cada quien pronunciando de la forma Lo que como quiere te dé la gana. y se te pierde la vergüenza. Claro, No hay el vergüenza. miedo escénico, adiós. Chicos, si usted está aprendiendo a hablar inglés y se encuentra en una situación guatu guatu chaca chaca, usted tire para adelante. ¿Oyó? Que Sí, lo más importante es que la gente lo entienda. y la van a entender, ¿Verdad sí, que sí. sí? Sí, Aquí sí. estamos. Y aquí estamos, después de tanto tiempo seguimos acá. Entonces, el camino que yo tomé fue porque mi inglés no era tan bueno la segunda vez que me vine. Yo me vengo una primera vez, estudio y me voy para Argentina. Regreso a la isla y yo decía, nada, ahora sí estoy preparado, ahora sí la isla me va a dar lo que yo quiero. Bueno, el único trabajo que me permitió quedarme fue como mesonero. Hice de mesonero un embarazo, o sea, 9 meses, y nada, mi inglés mejoró muchísimo. Claro, porque imagino que tenías que interactuar con los clientes, tu Claro, sí, de jefe. guatu guatu chaca chaca a I Ahí, understand everything. Sí, entonces nada, hoy en día me siento muy orgulloso del camino y nada, llegó COVID, pasé el COVID acá en la isla, dejé ese trabajo, encontré otro, después regresé, o sea, y ahora estamos acá. la isla siempre te llama. Es tóxico. Yo- chicos, ya Sí, va. no se entiende, Es pero mi sí. relación más tóxica en los últimos 10 años. He vuelto con ella 3 veces. Pero esta vez para mejor. Si esta vez fuera Ah, mejor, ya, ahora ya. estamos casados. Así que no, no me quejo ni un poquitito, de verdad. Nada, mencionaste, cuando estaba mencionando esto de las dimensiones, un poco lo que yo hacía, yo también ingreso a la industria del iGaming y quería hacer ese dato curioso, que es una de las industrias más grandes en Malta, si no la más grande, Sí, además del turismo. sí, no sé cuáles son los números ahorita, pero cuando llegué en su momento, habían dicho que como el 80% de las gaming estaban registradas en Malta. Entonces también, otra vez vamos a lo mismo, a la gente le sorprende demasiado que buenas empresas, si sabes de apuestas y tal, estén aquí, porque piensas que, no sé, que solo aquí vas a conseguir de mesonero o solo en el sector de turismo. Y resulta que hay empresas muy grandes internacionales que están registradas acá y creo que es lo que hace del ambiente internacional bastante interesante. Sí, claro. Yo también estoy en la industria del iGaming ya hace 3 años. 3 años, pensé 3 que años. más. No, no, no. Ah, Te lo juro por Britney Spears. te creo. Sí, ¿viste? Usted nunca jura en el nombre de una diosa del pop en vano. Si usted jura o pone el nombre de una diosa del pop en vano, envejece. Ya, no te Entonces, creo. voy a cumplir 40. Pero sí, la industria de la gaming y ha crecido muchísimo además. Sí, sí, sí. Nada más en la empresa, nosotros trabajamos, éramos 700, creo que cuando yo ingresé, más o Ah, en menos, total, todas las en oficinas, total, sí. y ahora vamos a hacer casi Como 3000. sí, algo así. Ya yo perdí la cuenta. Yo también. Sí. ¿Ves? Y en la isla como tal también ha crecido y se ha desarrollado un poco más. Cuando digo desarrollar un poco más, no me refiero solamente a nuevas viviendas, es que hasta las rutas han cambiado un Sí, de poco. verdad que yo digo que esta es la definición de vivir en un país en desarrollo, porque Ujú, ves los cambios de hace que llegaste hace 10 años ahorita, que no son ni las mismas vías, ni los mismos edificios, ni las actividades. O sea, se ha adaptado mucho al extranjero, sin perder obviamente la esencia maltesa, pero bueno, hace 8 años es que, por ejemplo, todo cerraba un domingo claro. y no había actividades en invierno, de verdad que había poco que hacer. Sí, Y sí. poco a poco ya encuentras como más actividades culturales, cosas abiertas, un ambiente más internacional. Sí, para decirlo así, antes jugábamos Monopolio en las casas y ahora tenemos cosas que hacer en la calle. Exacto. Claro, todo cambia. Sí, yo me acuerdo un poco de lo que era la dinámica de la isla antes, o por lo menos antes cuando yo estudiaba, para mí era ir de fiesta. También le da Sí, también la edad, uno, chicos en el estudio,
Tanto envejecí. Pasó el tiempo, ¿no? Pasa el 10 años. tiempo, 8, 10 Inclusive lo años. que es tu estilo de vida en la isla cambió por completo. Y eso creo que te da a entender que según tu edad y tu estilo de vida, Ujú. la isla se adapta. Tú te puedes adaptar a ella y ella se adapta a ti. Vas a encontrar actividades que hacer. Podemos ir de caminata, vamos a picnics ahora. Antes era otra cosa. Sí, es que sí, yo creo que con la edad uno se va como adaptando a cosas que te hagan sentir más cómodo en el lugar. Sí, es tu Claro, hogar. A mí es nuestro hogar. claro. Y hacemos lo que Y nos gusta. decime un poco qué es lo que más te gusta hacer en la isla. Mira, verano me lo disfruto muchísimo aquí. Ujú. Creo que la ventaja de tener el mar tan cerca, ya cuando tienes tanto tiempo en la isla, sabes a dónde ir para evitar el turismo masivo, que ese puede ser un punto negativo también. El turismo está muy, muy heavy y de verdad que ahí hay que controlarlo un poquito, pero al mismo tiempo la libertad de las distancias son cortas, de tener la playa, de poner un fin de semana a rentar un bote y estar con tus amigos, es un estilo de vida que te puedes permitir porque todavía hay cosas que pueden ser de menor precio si lo comparas con otros lados. Creo que es mi parte favorita de la isla y que es el ambiente internacional. Conocer tantas nacionalidades creo que en ningún lado Sí, lo he vivido. verdad. Yo me pongo a pensar en la gente que me rodea. Sí, y somos un número significativo de las personas que trabajan nuestra nacionalidad en la empresa, pero el catálogo, la gama de personas que Sí, son de otros países es personalidades, increíble. culturas, y en Ujú. verdad que es muy lindo. Sí, me parece interesante lo que estás mencionando en cuanto a las cosas que te gusta hacer y eso va relacionado con lo que es lo que tú realizas todos los días para llevar sustento a tu casa. Claro. Me gustaría saber cómo hiciste, qué fue lo que hizo que te enamoraras de tu carrera. ¿Y cómo fue que conseguiste ese trabajo acá que tú dijiste, me abrió el camino a lo que me gusta hacer hoy en día? ¿Cómo fue? Creo que fue sabiendo cuál era mi meta, pero teniendo claro que no iba a llegar a la meta de una vez, que tenía que hacer cosas en el camino, pues para ir subiendo poco a poco. Y bueno, siempre fue, no importa qué trabajo conseguir, pues hacerlo, digamos, con pasión y sabiendo que es temporal. Luego cuando entré a gaming, yo dije, sí o sí quiero volver al marketing, pero no podía comenzar de una vez por marketing. Entonces comencé por otros departamentos que me había dado la experiencia del primer trabajo que tuve en Malta. Al final como que todo fue conectando. Y para mí fue decir, esto es lo que quiero, voy a aprender lo más que pueda entre otros puestos y una vez que llegue allí, yo creo que las personas habrán visto en su momento, no sé, el entusiasmo que tendría, las ganas que tenía de moverme y ya desde tengo 3 años acá, 4 años y medio puede ser, que estoy ya trabajando en CRM y nada, es una dinámica que me gusta mucho y de verdad que Ujú. lo tomo con ¿Puedes, pasión. puedes explicar qué es CRM? Bueno, CRM es el ciclo que cumple, digamos, en este caso, en el sector de gaming, el cliente, desde que inicia a la página web, desde que entra a un site, y es toda la experiencia que se le ofrece al consumidor. Ya sea porque te llega un email de bienvenida con una oferta, luego a las 2 semanas se te trata de dar otras cosas. Entonces, la experiencia del consumidor. Y nosotros nos encargamos, en este caso, toda la parte online y es la planificación que tú como cliente vas a recibir de nuestro lado, ¿no? Entonces hacemos por canales de email, SMS y bueno, algo más complicado de explicar por aquí, pero básicamente es garantizar que el consumidor tenga una buena experiencia una vez que está en el casino. Wow. A mí me quedó muy claro lo que explicaste, espero que ustedes también. Claro que sí les quedó muy claro, chicos. No, es muy, digamos, peculiar este tipo de trabajo, especialmente porque antes, me imagino que hace 6 años no sabías que era eso. Podía saber una idea que era el CRM por el marketing, pero Ujú. realmente cómo aplicarlo y la lógica, no. No. Una vez que entras al sector, ni siquiera de casino, al sector online, que es como, ya entiendo, esto se puede hacer, es un trabajo, lo puedo hacer, sí. Y eso creo que también es algo bueno a considerar en las empresas aquí online, que realmente hay un mundo de carreras
que no necesariamente tienes que haberlas estudiado, sino que las aprendes una vez que comienzas a trabajar y luego te empiezas a mostrar interés por algo hasta que puedes ir ahí, ir subiendo. Sí, hay una cosa bastante importante y es que acá en la isla la mayoría de las personas se han, como que dice, trabajado una carrera para lograr o llegar a ese punto donde se encuentran hoy en día. Eh, no es tan fácil, No. así que hay que tener cuidado con las expectativas que manejamos en el momento que tomamos decisiones de migrar o irnos a otro lugar. Sí. Porque casi siempre nosotros decimos, nos llevamos nuestras maletas empaquetadas con nuestras, No, para nada. nuestras ilusiones y cuando llegamos al lugar nos recibimos con una cachetada. Esta es la historia larga corta, pero detrás obviamente hay que muchísimos años de trabajo y Claro, paciencia y estudio, la verdad. sí, de verdad. Y qué lindo que lo pudiste hacer en un lugar tan pequeño y sentirte cómoda. Sí, eso es lo increíble, creo que por eso terminas. Claro, A veces por eso cuesta explicar, porque uno mismo y que, bueno, sí, estas son las cosas que pasan, la magia que pasa en Malta. claro. ¿Siempre has vivido en el mismo lugar? ¿En la misma ciudad? Sí. ¿En Malta? Sí. ¿Qué quieres decir? A ver, aquí las ciudades cambian cada 3 calles. Sí, exacto. Tú vas caminando y pasas por 10 ciudades diferentes. Pero bueno. No, he vivido en diferentes Ah, ciudades, ¿has vivido en diferentes definitivamente, ciudades? Sí, ¿en serio? Sí. La primera vez en Malta, cuando viniste, ¿dónde vivías? Swiki. Sigo viviendo en Actual. Swiki. Sigue viviendo. Sí. No, volví. Ah, volví, cambiaste volví. de edificio. No, volví Ajá. eventualmente, Después sí. de eso, ¿y dónde vivías? Islema. Sí. Bueno, un poco para que la gente entienda, esta sería como la parte un poco más poblada. Sí, es ahorita lo que está más sobrepoblado. Entre Ajá. turismo, hay muchos hoteles, Airbnb, colegios de inglés. Entonces sí, es una área bastante Sí, esto para frecuentada. comentarles que acá en la isla ya somos más o menos 500.000 personas. Sí. Cabemos más, ¿no? Según ellos y los edificios que están construyendo. Sí, están construyendo casas para más personas, así que si usted está considerándolo hoy en día, todavía Hay se espacio. puede. Hay espacio. En estos 27 kilómetros de isla Sí. tenemos todavía espacio. Ah, y cuéntame un poco lo que tiene que ver. ¿Tienes amigos o personas que estén pensando, considerando migrar a la isla actualmente? Actualmente no. Hace varios años sí, mi familia está acá. Mi hermano también estuvo un tiempo en Praga. Perdón, está en Praga ahorita, estuvo un tiempo en Malta también. Pero actualmente no he escuchado, creo que la ola de personas que intentaron venir a Malta desde Venezuela, creo que se quedó un poquito más hace como 6, 8 años atrás. Ya los que conozco actualmente tenemos muchísimo tiempo aquí. Sí, me lo imagino. Sabes que una de las cosas bastante curiosas cuando uno se va a nuestro país tiene que ver no solo con la cultura, sino con el cómo vivir en otras ciudades y las cosas que empiezan a pasar que no pasaban en tu propio país. A mí me da risa porque en la isla pasan tantas cosas, tantos eventos, especialmente en el verano. El verano es muy caliente en la isla, queremos decírselo a usted, para que no se les olvide. Por experiencia propia. Sí, eso es una de las cosas. El clima es espectacular. Y un poco para hablar de lo que son los eventos y las cosas que ocurren. Sí, el verano acá dura más o menos 9 meses, ¿no? Pero para aclarar, sí hay invierno. Sí, mes y medio. Ya, pero hay gente que piensa que no hay, sí hay invierno. Yo Bueno, paso frío. Sí, del verano pasamos directo al invierno, ¿verdad? Sí, no hay como un entretiempo. De repente es No hay. verano espectacular y de repente tormenta, 10 grados. Sí, recuerdo tú que mencionaste recién que antes no había nada que hacer y bueno, ahora es porque hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Que uno a veces dice, no, a eso no. Claro, Economía. porque sí, a ver, en Malta yo digo, aquí yo veo que se justifican un poco mis impuestos. Que yo veo, ¿verdad que Sí, sí? sí, sí. Claro, porque, por ejemplo, en inicio de verano, MTV hace un concierto acá. Sí. Porque imagínense, Todos los en años. esta isla tan chiquita, MTV hace un concierto. ¿A quién vimos recientemente? La del año pasado, ¿Sí? a Cristina. No, que ese fue en el Pride. Oye, Ah, ya. Oriana, vale.
Mira, Son muchos eventos. este año vimos a Nelly Furtado. Cierto, Nelly. Nelly Furtado, que te acuerdas que cuando llegamos estaba cantando I'm Like a Bird. Nos las perdimos. Llegamos tarde. De verdad, pasan muchísimas cosas. La Navidad empezó a ser un poco más linda, tener más onda en Malta. Sí, sí, porque ya puedes ir a ballet, está decorado. Por eso te digo, como que todos los años hay algo nuevo que están agregando, ya sea actividades culturales o decoración o actividades que ¿Sí? la ¿Cómo ha pasan mejor. afectado esto tu propia cultura, nuestra propia cultura? Respóndeme tú. Claro, te lo puedo decir yo. Por ejemplo, antes la Navidad, para mí la Navidad era lo que yo aprendí en Venezuela. Tenía que Claro. estar con la familia, tenía que, no sé, esperar los regalos del Niño Jesús. Hoy en día lo hago pero de una manera diferente. No es como tan sentimental, puede ser. O es que yo perdí el espíritu navideño. Pero me ha afectado un poquitito a mí lo que es estar fuera y conservar ciertas cosas que son típicas de Claro. mi país. Sí, porque, a ver, por más que encuentres de todas las nacionalidades, eso, tratas de mezclar culturas de distintos lados y por más que sea, se siente la lejanía de Malta con respecto a nuestro país, no se parecen en absolutamente nada. Entonces ni siquiera puedes encontrar a lo mejor un espacio en el que te sientas en casa. Y creo que, bueno, lo terminas haciendo entre amigos. En mi caso, mi familia está aquí, pero también es totalmente diferente. Las navidades asisten mis padres acá a cuando estamos en casa. Pero creo que me ha afectado, pero al mismo tiempo ya me acostumbré. Claro, si no te acostumbras y no evolucionas, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a llorar todas las Ya navidades? un trauma. No, nada de eso. Sí, eso es un poco, y lo que tiene que ver nuestra cultura con la cultura maltesa son completamente distintos. Sí, total. Demasiado Celebración, distintos. comida, o sea, Sí, todo, todo. es completamente distinto de cómo bailan, inclusive. Yo acá fui a unos Más que todo carnavales, eso. unos días, fui a unos carnavales en Valeta Yo, y me asusté. yo nunca he ido. No, no vaya, está bien. Está bien si no está bien si yo te cuento justo Cosas que no ahora. hacer en la Claro, isla del porque carnaval. imagínate el miedo que yo tenía, porque claro, tú ves los carnavales en otros países, por ejemplo, nosotros tenemos referencia a nuestro hermano de Brasil. Claro. ¿Saben? Viva Malta, Brasil, primos. Entonces, entonces pensando en esto, uno tiene esa imagen de Esa expectativa. la garota que ¿sabes? Entonces, no, cuando voy a Valeta, me encuentro con unos carros gigantes, con Lo he visto en foto. sí, con muñecos cabezones que van Como de colores, ¿no? como de colores. Así como Yo tuve pánico. Ahora lo veo bonito, que cuchi, pero lo veo con respeto, ¿viste? con respeto. Venía una carroza con un pulpo, yo dije, me va a comer. Y de repente vi, porque claro, que hacen como similitudes con personajes populares. Por Lo he ejemplo, visto. había una carroza que tenía el de Coco, Ajá. pero parecía cucú. Bueno, de verdad que sí. Y yo, digamos que aprendí a apreciar cómo Sí. es la onda Aquí aprendes a apreciar muchas cosas. de sus festividades. Sí, yo en general, ya que conversé contigo todo esto y lo que tiene que ver con el venirse, con el adaptarse, con todas las veces que la isla me pateó y me llamó de nuevo, no me arrepiento. ¿Vos te arrepentís? No, para nada. Creo que lo que he construido aquí, más allá de si esté unos años o no acá, lo que construí acá definitivamente para mí tenía que estar aquí, era el momento preciso, el país, las circunstancias. Y es un país que creo que si le tienes paciencia, te lo da, o sea, te lo retribuye. Tienes que tener obviamente mente abierta a que estás entrando a una nueva cultura, otro idioma. A veces yo siento que la gente puede venirse, como dices tú, con las expectativas muy altas, pero sin tomar en cuenta que tú también tienes que poner trabajo de tu parte para llegar a esa meta. Y entre esas está el idioma, importante. Vengan a estudiar inglés. Sí. O sea, aprendan inglés o vengan Y con muy el inglés. importante, inglés es Sí. muy importante. Es muy importante, eso número uno. Y no me arrepiento. De verdad que mi isla para mí, ella es mi Sí, mi segundo ¿verdad? hogar. Sí, Y lo sí, dices sí. así, mi isla. Mi isla. Mi isla. Mi isla. Sí, nada de que arrepentirse. Las cosas y el camino que te trabajaste y lo que conseguiste hoy te lo remereces.
Es Ah, así. sí. Si te pasa lo mismo, si te has currado, como dirían en España, si te curraste el camino, lo que tienes hoy te lo mereces. Imagínate, nos adaptamos tanto que adoptaste una gatita. Ay, sí, mi niña. Sí, y yo me adapté tanto que tengo a Sí, Ramoncito, un perrito ambos también. malteses. Sí, ambos malteses, ¿viste? Entonces, nada, estamos muy conectados Con con la esta tierra. cultura, sí. ¿Qué le dirías de nuevo a esa persona que está por tomar la decisión? De venir a Malta. Ujú. Pues bueno, que antes de tomar la decisión, que para mí tómenla, pero estudiar todos los escenarios, tomar en cuenta también temas de legalidad, presupuesto, eso, el idioma, súper importante, y saber que al inicio no va a ser fácil, pero creo que con paciencia y esfuerzo Sí, lo todo vas es a ver posible. retribuido. Sí, Sí, todo es todo es posible. posible. Todo es, Sí, todo sí, es posible. todo es posible en Mira, Malta. yo estoy muy, muy, muy feliz de poder tener esta charla contigo, Ay, inclusive, gracias. inclusive tener un poco más detalles de tu vida, porque a pesar de que trabajamos juntos, a pesar de que entrenamos en el mismo gimnasio, Me escribe todos los a días. pesar de que le escribo todos los días, a pesar de que los fines de semana también nos vamos a la playa, habían detalles que no conocí. Ya, porque nunca hablamos serio. Claro, claro. Sí, la gente de Viva Malta nos obligó a hablar serios, Sí, sí, ¿no? qué seriedad. Sí, fíjate, Estás nervioso. pero fíjate, no, hasta me estoy moviendo. Nada, yo, como te dije, muy feliz y contento de realizar esto contigo. Encantado de hacer esto con la gente de Viva Malta. Vienen más Sí. episodios. De verdad, Véanlos, por sí, favor. Va a te, estar buenísimo. te agradezco muchísimo que estés aquí. Seguramente esto lo volveremos a hacer. ¿Lo harías de nuevo conmigo? Acepto. Ella aceptó. Y tú que nos estás escuchando o nos estás viendo, ¿aceptás también a venir e incluirte en esta nueva aventura? Simplemente para que lo recuerden, ahora Viva Malta es y será desde ahora también en español, en tu idioma, así que súmate a la carrera, seguinos en todas nuestras redes, que seguramente ellos lo van a colocar acá. A mí me van a tener el siguiente episodio, voy a extrañarte, Oriana. Ay, bueno. Serás Podrías me invitar. nadie te va a reemplazar, ¿ok? Ay, lo sé. Pero seguro de tener un buen rato con las demás personas. Entonces, nada, en el mientras tanto, si ustedes encuentran un momento, un espacio para seguir escuchándonos, tienen otras opciones, quizás no en español, pero si você fala portugués, va a tener más contenido. Entonces, nada, decirles que hasta luego, estamos muy contentos de estar contigo y te esperamos en la próxima.